Tú eres judío, vives en Israel. ¿Celebras la muerte de los palestinos en esta guerra actual? También fui soldado en el ejército. Yo sé cómo funciona. Una guerra que su objetivo es que jamás deje de ser una amenaza hacia Israel. Me gustaría que tuviésemos un acercamiento a temas como el antisemitismo, la relación entre judíos y palestinos, el plan de Dios con Israel, con la excusa de una bandera, la bandera palestina, grita consignas deseando la muerte a israelíes. Cuando nació Yeshua y murió en la cruz, juzgó a Satanás, juzgó a la serpiente, pero todavía no le aplastó la cabeza. Pero Dios tiene que cumplir su promesa que va a haber un rey que se va a sentar en su trono en Jerusalén, y por eso el pueblo de Israel tiene que volver a su tierra y tiene que establecer el reino como era en los días de David. Satanás sabe eso, quiere evitar que el pueblo regrese. Este episodio está picante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Campus Pasión Podcast. Y sé que lo digo siempre, pero esta vez créeme, este episodio está picante. Te va a interesar muchísimo porque conmigo está Steven Arik Barel. Él es judío mesiánico, es decir, es un judío que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, lo ha conocido como su Señor y Salvador, y he tenido el privilegio de conocerlo primero como guía, mi guía en Israel. Él ha dirigido los grupos que he llevado a Israel durante algunos años y para mí ha sido uno de los maestros que más me ha inspirado. Me ha enseñado a entender la profundidad de las Escrituras desde la mirada de un judío, alguien que conoce el idioma, la geografía, la historia. No le gusta que lo diga, pero es un teólogo admirable, aunque sé que es por pasión y no por estudios reglados, y alguien al que quiero mucho. Estoy feliz de que estés aquí, Steven. Wow, muchas gracias, Itiel. Yo también, primera vez que estoy en esta zona de España. Es precioso. Ajá. Y bueno, es siempre un gusto estar contigo y hablar de la palabra de Dios y lo que realmente nos une, judíos y gentiles, la sangre de Cristo. Pues vamos a hablar de temas complejos. Me gustaría que tuviésemos un acercamiento a temas como el antisemitismo, la relación entre judíos y palestinos, el plan de Dios con Israel. Sé que esto es uno de los podcasts que probablemente van a ser comentados, porque siempre que hablo de Israel y del plan de Dios con Israel, recibo comentarios bastante fuertes. De hecho, he recibido incluso algún deseo de muerte hacia mi persona por parte de algunas personas que usan el nombre de Jesús para declararme esas maldiciones. Entonces parece ser que siempre que hablamos del tema de Israel es algo muy visceral, muy del intestino, como que mueve cosas. Entonces sé que en este podcast muchas ideas van a ser conmovidas. Y me gustaría empezar con una pregunta fuerte. Tú eres judío, vives en Israel. ¿Celebras la muerte de los palestinos en esta guerra actual? Absolutamente no. Eso es muy importante de decirlo. Y no lo digo porque soy creyente en Jesús. No lo digo porque nací de nuevo. Lo digo como representante del pueblo de Israel. Uh-huh. El israelí común no celebra muerte de nadie. Uh-huh. No del palestino, menos no de alguien que, celebre la muerte de un israelí. Uh-huh. Creo que, claro, podrían haber algunos que tal vez por emoción de venganza pueda decir, sí, bueno, hay que matarlos o no sé qué, pero la mayoría. Y yo también fui soldado en el ejército. Uh-huh. Yo sé cómo funciona. Nadie tiene una intención, dice, yo quiero matar, yo quiero salir y matar gente inocente. No, estamos hablando de una guerra, una guerra que su objetivo es que jamás deje de ser el que domina Gaza, deje de ser una amenaza hacia Israel. En el proceso muere mucha gente. Es triste, es duro, pero es guerra. Y en guerra muere gente. Claro, hay un interés de demostrar que se trata de un genocidio,
hay un interés de parte de Hamas, de parte de los pro-palestinos, decir que existe un genocidio, pero en realidad nosotros no tenemos la intención que muera tanta gente. Queremos nada más que se termine la guerra cuanto antes, pero que se consigan los objetivos de la guerra, que es que vuelvan los secuestrados y que jamás se rinda. Ya. Y bueno, al contrario. No, gracias por decirlo, porque creo que en la mente de algunas personas que quizás están acercando a este podcast, existe una idea que está siendo muy promovida por los medios de comunicación de que el israelí celebra la muerte de los palestinos. Yo he estado en Israel unas 5 veces. La mayoría de gente que comenta acerca del conflicto de Israel y Palestina nunca ha estado en el territorio. Yo he estado ahí, he comido con judíos, he comido con palestinos. De hecho, he estado con algunos de ellos que viven muy bien, palestinos que viven muy bien, es decir, que viven mejor allí que yo aquí, dueños de grandes negocios, muy prósperos. Es decir, yo conozco la realidad de cómo conviven judíos y palestinos allí y sé que cuando hablamos de Gaza estamos hablando de, tristemente, un territorio dominado por un grupo terrorista que ha estado en el gobierno de ese lugar particular, ¿no? La pregunta sería, ¿tú como judío tienes amigos palestinos? ¿Qué relación tienes con los palestinos? Porque quizá tú como judío no quieres mezclarte con palestinos. ¿Cómo es tu relación con ellos? Bien, entonces cuando yo llego a una situación que tengo que debatir o defender Israel, cuando hablo con gente que está en contra de Israel, a veces yo digo, no importa cuánto trato de convencer o trato de mostrar argumentos a favor de Israel, siempre van a pensar que estoy mentiroso. Seguramente. Porque lo que puedo decir, no sé si alguien me va a hacer caso algún día, pero lo que yo siempre digo, compra un vuelo hacia Israel, vení a visitar Israel, camina en las calles de Tel Aviv, de Jerusalén, de Haifa, de diferentes lugares, habla con la gente, habla con judíos, habla con árabes, y en una semana prometo que todas las cosas que pensás acerca de Israel se van a borrar. Porque dentro, mira, lo que se dice entre el río al mar Mediterráneo, lo que se dice en inglés from the river to the sea, que es también el territorio de Israel y también el territorio donde viven los palestinos, hay aproximadamente 7 millones de judíos y unos 6 millones de árabes, que algunos se consideran palestinos, pero otros están bajo el gobierno israelí y esos árabes a veces se definen como palestinos, a veces como israelíes, pero que son árabes, musulmanes o católicos. Los árabes que viven bajo el gobierno israelí, tienen ciudadanía israelí, son unos 2 millones de árabes. Ellos tienen los mismos derechos que los judíos dentro de Israel, pueden hacer lo que quieren, pueden hasta votar al gobierno, pueden ser diputados del Parlamento israelí, del Knesset. Wow. Y hay igualdad, porque Israel es una democracia. Pero hay también los territorios que se llaman Cisjordania, bíblicamente son llamados Samaria y Judea, y la Franja de Gaza. Ahora, esos son territorios que no pertenecen a Israel oficialmente, y los árabes que viven ahí no tienen ciudadanía israelí. Entonces, ellos no pueden votar por el gobierno israelí porque tienen su territorio. Ahora, los árabes israelíes que tienen ciudadanía israelí, tengo amigos que me siento a tomar algo con ellos. Son amigos queridos, gente buena. Tengo, bueno, técnicamente unos de mis jefes en el turismo, sí, es árabe. Sí, lo conozco. Lo conoces. Ahí nos encontramos, sí. Mi doctor es árabe musulmán. O sea, ¿le dejas a un árabe musulmán meter mano en tu cuerpo? Exacto. Wow, interesante. Yo creo que algunos no imaginan porque pensarán que como si hay un judío y un árabe se van a golpear. No. Al contrario, la verdad es que el sobrenombre que se le ponen
bueno, los árabes en todo el Medio Oriente, en Egipto, en Siria, en Jordania, ¿cómo llaman a los árabes que viven dentro del territorio israelí? Ajá. Lo llaman los árabes de la crema. De la crema en el sentido Ajá. de buena calidad, que Ok. tienen dinero, no sé si en español tiene Sí, sentido. la crema innata sería como la Exacto, calidad. exacto. ¿Por qué? Porque los árabes no viven bien en Egipto. Los árabes no viven bien en Siria. Los árabes no viven bien en Jordania. No hay democracia. ¿Dónde los árabes viven bien? En Israel. ¿Sí? Hombre, Ahora, claro. el problema es, no quiero meterme en historia porque es demasiados detalles, Ya. pero el liderazgo palestino, ya desde los años 30 del siglo XX, eligió el camino del terrorismo. Ujú. Dicen, a través del terrorismo vamos a liberar Palestina, porque los árabes tienen el concepto que los judíos no son realmente los descendientes de los judíos bíblicos, tienen toda una teoría que son europeos que se judaizaron. Ya. Bueno, hay pruebas genéticas, arqueológicas, de que hay conexión de un solo linaje, Ujú. ¿sí? De los judíos. Por ejemplo, de parte de mi mamá, yo soy Cohen, que significa sacerdote. Ajá. Y hay un gen de los sacerdotes que se puede comprobar de hace 2000 años. Y bueno, entonces, eso es lo que piensan los palestinos, lo que se le educa. Entonces, los palestinos, en su ideología, dicen los judíos, los sionistas, son colonos europeos. Es el mismo linaje de los cruzados de la Edad Media, de la colonización británica, francesa, italiana, lo que sea, y por eso ellos ven a los judíos como invasores. Ya. Pero el que lee la Biblia sabe que no es así, que Yeshua, Jesús, es judío, no es palestino, vivía en Judea, y los romanos echaron a los judíos, y después de 2000 años volvieron según la profecía bíblica. Los árabes que no son creyentes, no son cristianos, no leen la Biblia, a ellos se les educó que somos invasores, y por eso no importa si son gente buena, si son gente mala, eso no importa. Muchos palestinos son gente muy buena. El problema es la semilla de la ideología que se le puso en el corazón. Claro. Y por eso ellos creen que lo justo es que los judíos se vayan de esa tierra. Y por eso puede ser que hay árabes israelíes que viven muy bien, que reciben sueldo del Estado de Israel, todo bien, y podemos ser amigos, podemos conversar, pero puede ser que esa semilla de ideología que tienen en el corazón diga, bueno, Alá, como dicen los musulmanes, ya se va a preocupar de echarlos de la tierra algún día. ¿Sí? Mientras tanto podemos convivir, podemos vivir bien. Hay otros extremistas que dicen, no, tenemos que ser activos, tenemos que ayudar a Alá a hacer su voluntad en la tierra y echar los judíos de la tierra. Sí. Entonces ahí yo puedo ser amigo de árabes israelíes y puedo ser amigo de árabes palestinos. El problema es que como los árabes palestinos no están bajo el gobierno israelí, tienen mucho más, están mucho más exponidos, ¿sí dice? Expuestos a prédicas anti-israelíes. En cambio, los árabes que viven en Israel ven con sus ojos que los judíos no vienen a oprimirlos, no vienen a matarlos, no vienen a robarlos, no vienen a... Entonces, algunos árabes en Israel dicen que hay discriminación. Pero esa discriminación no viene del gobierno. Digo, no es que el gobierno dice, bueno, los que son árabes no pueden hacer esto y esto. Sino que hay muchos, vamos a decir, no sé, empresas judías que dicen, prefiero no llevar empleados que son árabes. Que eso está mal. Pero esa forma de pensar no viene de la nada. Porque ya tuvimos casos de que hay un restaurante que el dueño es judío y tiene empleados árabes, y el empleado trabajó en ese restaurante 3-4 años, de repente agarra un cuchillo y clava a un judío. ¿Por qué? Porque su primo
y estaba en actividad de terrorismo y lo pusieron en la cárcel, entonces se quería vengar. Ya. Digo un caso, no digo que todos son así, No, obviamente. lo entiendo. Pero básicamente lo que estás hablando que ocurre en Israel no solo ocurre en Israel. En Estados Unidos, por ejemplo, todo ese lavamiento del cerebro de algunas personas a través de ideologías ha hecho que un francotirador disparase a Charlie Kirk y lo matase frente a su familia y frente a miles de personas. Sí. Es decir, sabemos el poder de una ideología para separar y decir que el otro es tu enemigo. Entonces, entendemos que hay fuerzas que están interesados en que haya un conflicto entre ellos y nosotros. Sí. Pero regresando al punto, que es sobre todo el que me interesa, tú como judío tienes amigos palestinos, no estás deseando su muerte. Ellos vivirán sus dramas, un judío vive los suyos. Podemos hablar más de los dramas judíos, porque como tú eres judío, vivirás tus propios dramas y conflictos mentales, y me gustaría que luego avanzásemos hacia ahí. ¿Pero qué querías decir? Quería decir que yo, estando en Israel, voy al shopping mall, la mitad de la población, que también los empleados que trabajan en las tiendas, también la gente que viene a visitar el shopping mall, son árabes. Y se ve con todo, con los vestidos, con todo. Yo no siento nada positivo o negativo. Tengo mi ciudad donde viven judíos, o el pueblo al lado, 10 minutos de viaje, son todos árabes musulmanes. Y ellos vienen al shopping mall porque en su pueblo no hay un shopping mall como nosotros, y vienen y trabajan, y no tengo ningún sentimiento negativo a por qué vienen aquí. Yeah. No, al contrario, está bien, no siento miedo, no siento amenazado, ellos no se sienten amenazados, ¿sí? En cambio, cuando vengo a Europa y veo gente musulmana, tengo miedo. Porque veo en qué es lo que pasa cuando saben que soy judío. Y o israelí. Es tan contradictorio que uno piensa, el odio entre los palestinos y los israelíes es tan fuerte y están así. No tengo ningún problema encontrarse a hablar con árabes musulmanes en Israel. Claro, no va a entrar a una ciudad palestina, eso sí. Pero los árabes que viven en Israel entran, convivimos, no hay ningún problema. Y como los musulmanes que viven en Europa no conocen la realidad en Israel, piensan que la ideología del judío es matar musulmanes. Sí, claro. Sí, que no tengo, claro, no creo, no estoy a favor del Islam, no creo en el Islam, creo que es una religión falsa, pero no tengo ningún problema con la persona, con el musulmán. Sí, porque no tenemos una guerra contra carne y hueso, sino contra espíritus. Claro. Y el Islam es un espíritu. Entonces, vayamos a esa terminología. ¿No será que lo que estamos viviendo hoy en día es una guerra espiritual? Me refiero, tengo la sensación de que el antisemitismo está creciendo en estos últimos años a niveles que se comparan quizá con la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se vivió en Alemania. Estamos viendo cosas tremendas, gente que con la excusa de una bandera, la bandera palestina, grita consignas deseando la muerte a israelíes. Israelíes, por ejemplo, aquí en España, que participan de algún deporte, como puede ser la Vuelta Ciclista, y boicotean la Vuelta Ciclista porque hay un israelí participando en ella, como si ese israelí fuese alguien que apoya las decisiones de Netanyahu, que por lo que has dicho, y lo sé porque he estado allí, Israel es una democracia, entonces Netanyahu tiene gente que le ama y gente que le odia. Exacto. De los mismos israelíes, porque eso representa un partido político, entonces habría muchas personas israelíes que no estarían de acuerdo con las decisiones de Netanyahu. Exacto. Y otras sí. Pero estamos viendo cosas como boicot a la cantante israelí en Eurovisión,
agresividad para detener una carrera porque participan israelíes. Veo banderas aquí en mi ciudad, en Bilbao, veo banderas palestinas en un montón de balcones. Eso sí, poner la bandera española parece que es un delito aquí en España, pero no, ahora banderas palestinas por todos lados. Gente que probablemente ni siquiera ha estado nunca en ese territorio y no conoce la realidad. Cada vez que hablo del tema, mis redes sociales se sacuden con palabras muy ofensivas contra mi persona, argumentando que yo tenga algún afecto hacia Israel. Eso me posiciona ya como un genocida. Toda esta idea de el israelí es alguien peligroso, es un genocida, desea la muerte de los palestinos, está creciendo en la mente de muchas personas. No vamos a entrar a valorar los movimientos políticos y militares de Israel ahora mismo. Lo que querría es abordarlo esto desde una perspectiva espiritual. Porque yo cuando leo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, que es esa visión del dragón que intenta devorar a la mujer que representa a Israel, esa mujer que va a dar a luz al Mesías, que es Jesucristo, y cómo el dragón intenta devorar al Mesías, y luego intenta devorar a la mujer, a Israel, y luego intenta devorar al resto de la descendencia de ella, que es el pueblo de Dios. Veo que hay algo espiritual en todo esto, ese odio hacia Israel, hacia el Mesías, que es judío. Jesucristo es judío. Una noticia que quizá para algunos es sorprendente. El Jesús que tanto amas es judío. Todos los apóstoles y profetas que te inspiran eran judíos. Tienes el espíritu de Cristo en ti, y ese espíritu de Cristo en ti, ese Cristo nunca va a dejar de ser judío porque nació en un linaje, él lo decidió y por toda la eternidad lo será, aunque es un Mesías para toda la humanidad. Entonces, es una contradicción tener problemas con los judíos cuando decimos que somos cristianos. Pero este odio contra Israel, contra el Mesías de Israel y contra los cristianos, ¿es espiritual más que político? Quiero justamente que hablemos de esto, porque si hablamos de política, entonces vamos a dividir a la audiencia, izquierda, derecha. Yo pienso que esta operación militar estuvo bien, estuvo mal. Vamos a perdernos desde una perspectiva bíblica. Sí. Y lo hemos hablado antes, fuera de cámara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Israel parece que siempre hay una fuerza que intenta destruir a Israel? ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Qué significa esto? Sí, bien. Entonces, cuando hablamos de la mujer en Apocalipsis 12, esa misma mujer que aparece en Apocalipsis 12 es también la misma mujer que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla de la descendencia, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Uh-huh. Desde entonces, la serpiente está buscando quién es esa simiente para evitar que nazca. Pero cuando nació Jesús, bueno, Yeshua, yo digo en hebreo, cuando nació Yeshua y murió en la cruz, obviamente juzgó a Satanás, juzgó a la serpiente, pero todavía no le aplastó la cabeza. Todavía está activo en este mundo. Por eso no es suficiente el momento del nacimiento que nació como hombre para terminar con la historia de la serpiente, sino la Biblia dice que va a haber un día que realmente lo va a tirar al lago del fuego. Y por eso todavía no terminamos esa historia sigue. Ya. Esa misma mujer, ¿de qué mujer está hablando en Génesis 3:15? ¿Quién es esa mujer? Uh-huh. Esa mujer, Dios le está hablando directamente a Eva. Uh-huh. Ahora, Eva recién cometió el pecado. Quiere decir que Eva no era santa.
era pecadora. Ujú. Sin embargo, ¿por qué la serpiente? Porque dice que va a haber una enemistad Sí. entre la serpiente y entre la mujer, pero también entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Mm. Entonces, hay acá 4 personas, Grupos. grupos, ¿sí? Ujú. Ahora, la serpiente contra la simiente tiene sentido, porque la simiente es el que va a ejecutar a la serpiente. Ujú. Entonces, ¿por qué también hay una enemistad con la mujer? Ujú. Porque la mujer es pecadora. La mujer debería pertenecer a la serpiente, debería de ser, obedecer a la serpiente, Mm. bajo la autoridad de la serpiente. Mm. Entonces, ¿por qué va a haber una enemistad con la mujer? Y eso es muy importante entender, de que no importa si la mujer es pecadora o no pecadora, no importa en qué estatus está la mujer, Dios eligió a esa mujer para que a través de esa mujer llegue el Mesías. Ujú. Y el hecho que esa mujer es una herramienta en la mano de Dios, no importa si es creyente, no creyente, santa, pecadora, el hecho que la eligió como una herramienta Ujú. ya es objetivo de la serpiente para perseguirla. Ya. Y por eso también el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por causa de la ley de Moisés, el pueblo de Israel recibió la consecuencia de su propio pecado. Mm. Sí, porque Pablo dice, donde no hay ley, tampoco no hay transgresión de la ley. Ujú. Entonces, toda la humanidad, como no tiene ley, entonces tampoco hay transgresión de la ley. Pablo aclara y dice, eso que no hay ley no significa que no hay pecado, el pecado siempre hubo. Ujú. Pero el que no tiene la ley, tampoco no va a recibir las consecuencias del pecado, el juicio de Dios. Ujú. Va a llegar un día que va a haber un juicio a toda la humanidad, eso sí. Pero el pueblo de Israel es el único pueblo que hizo un pacto con Dios y que ahí llega la ley, y cuando hay ley, hay también la ira de Dios. Mm. ¿Sí? Por la Entonces, transgresión de la ley. exacto, por la transgresión de la ley. Por eso el pueblo judío no es más pecador o menos pecador del resto de la humanidad, es pecador de la misma manera, pero al tener un pacto con Dios a través de la ley de Moisés, el pueblo judío tiene que recibir toda la ira de Dios. Mm. Como dice en Amós capítulo 3, versículo 1 y 2, que Dios dice, a ustedes nada más he conocido de toda la tierra, y por eso tienen que pagar por todos sus pecados. Mm. Mm. Digo, si Dios tendría relación con otras naciones, también las otras naciones iban a pagar por el mismo pecado de ellos. Ujú. Bueno, eso lo quiero aclarar para que se entienda, porque la Biblia está llena de crítica contra Israel. Ya. Sí, de Dios está criticando, es un pueblo pecador, es un pueblo... Sí, porque tiene un pacto con Israel. Claro. Si tuviera un pacto con otra nación, iba a decir las mismas palabras. Claro, sí. ¿Sí? Ujú. Y bueno, entonces, sí, existe la ira de Dios sobre el pueblo judío, Ujú. lo existe, el pueblo judío está... el hecho que estaba en la diáspora, que estaba disperso entre todas las naciones, es la prueba que ellos están pagando las consecuencias de sus propios pecados por la ley de Moisés, por el pacto que hubo. Sin embargo, el odio de las naciones del mundo hacia Israel no vienen porque Dios les puso ese odio en el corazón, sino porque el espíritu de este mundo sabe que a través del pueblo de Israel se va a cumplir las profecías. Mm. A través del pueblo de Israel se va a establecer el reino milenial del Mesías, porque Dios prometió a David que un día va a nacer un descendiente de él que va a sentarse en su trono Ujú. y va a reinar sobre Israel. Ya. Ahora, esa promesa fue dada a Israel en la carne.
¿sí? Fue dada a Israel en la carne. A través de la historia había muchos que dijeron, Israel en la carne ya no tiene sentido, sino nada más la Israel espiritual, que es la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué sentido tiene que Dios hace promesa a gente en la carne y después dice, no, a ustedes no me referí a ustedes, me referí a otro pueblo que ha de venir en el futuro? Entonces, ¿qué eso indica sobre las promesas de Dios? Yeah. Si Dios prometió a Israel en la carne que van a tener un rey descendiente de David, los gentiles son injertados en Israel y realmente el objetivo es Israel en espiritual. Porque Israel en la carne no es suficiente para ser salvo. Pero Dios tiene que cumplir su promesa a David, que va a haber un rey que se va a sentar en su trono en Jerusalén, y por eso el pueblo de Israel, el pueblo del reino de David, tiene que volver a su tierra y tiene que establecer el reino como era en los días de David. Y como Satanás sabe eso, quiere evitar que el pueblo regrese, porque Yeshua dijo al pueblo, no le dijo a los creyentes, no le dijo a sus discípulos, le dijo a Jerusalén que mata a los profetas y que lo rechazó a él, y le dice, no me van a ver hasta que digan bienvenidos en el nombre del Señor. Quiere decir que el retorno del pueblo a la tierra de Israel es necesario proféticamente. Vale, quiero que profundicemos más en esto. De repente, la pregunta que te he hecho se ha extendido hacia uno de los temas más interesantes que me gustaría abordar, pero para aclarar, corrígeme si me equivoco, a la pregunta de si es una guerra espiritual lo que estamos viendo al observar el crecimiento del antisemitismo, el odio contra los judíos, la respuesta ha sido que sí, porque nos has llevado a este texto de Génesis capítulo 3, que se conecta con Apocalipsis capítulo 12. Esta mujer, que era Eva, pero luego representa al pueblo de Israel, iba a dar a luz al Mesías, al que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces hay toda una tensión cósmica entre la serpiente y esta mujer, porque de la descendencia de esta mujer iba a nacer el que le aplastaría la cabeza. Sí. Entonces, el odio de Satanás contra Israel y todos sus múltiples intentos a través de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el Islam, el nazismo, los movimientos... En España. La Inquisición. Sí, gracias por recordarnos esto. Todo esto que históricamente es sorprendente, que no ha ocurrido con ningún otro pueblo. Los judíos han sido más odiados que cualquier otro pueblo por extensión y por tiempo en la historia. Sí. Una tras otra vez ha habido un intento de hacer un verdadero genocidio en contra de Israel. En la Biblia tenemos relatos de varios intentos genocidas, y detrás de esto no hay una política, lo que hay es una batalla espiritual. Exacto. Y entonces la respuesta ha sido sí, hay una batalla espiritual, y luego ya nos has extendido la respuesta y ya has hablado acerca de el juicio de Dios con Israel. Entonces, sí que me gustaría que aclaremos puntos, porque es muy interesante. Yo te he escuchado la enseñanza, han sido prácticamente 12 horas de enseñanza y aquí no vamos a tener tanto tiempo, pero desarrollabas muy, muy ampliamente el pacto de Dios con Israel y cómo ese pacto tenía unas condiciones. Sí. Y cuando Israel rompe su parte, por decirlo así, hay unas consecuencias. La consecuencia es que Israel es dispersado y es pisoteado por naciones gentiles. Lo hemos visto ocurrir, pero Dios rompe su parte del acuerdo con Israel, lo desecha y dice, ya no tengo plan contigo, mira, me divorcio de ti, me voy a buscar otro pueblo, porque me parece que es un tema muy interesante que tiene que ver con la teología del reemplazo. Quien me conoce un poco sabe que estoy totalmente en contra de la teología del reemplazo, que argumenta que todo lo que Dios prometió a Israel se cumple en la iglesia y entonces no hay ninguna promesa exclusiva que tenga que ver con
un pueblo en la carne, sino que todo se espiritualiza. Y entiendo que todo esto tiene varias capas, pero me gustaría que nos ayudases un poco a traer claridad. Sí, entonces, bueno, en palabras muy sencillas, como el pueblo de Israel, por las promesas, la promesa con Abraham, la promesa con David, esas dos promesas que son eternas y son unilaterales. Ajá. ¿Sí? No, digo, el pueblo de Israel no depende si es bueno, si es malo, si es fiel a Dios, si no es fiel a Dios. Por las promesas a Abraham y a David, Dios tiene que cumplir con lo que les prometió. Sí, porque él lo prometió por sí mismo, de hecho. Exacto, por sí mismo. Y con Abraham hace toda una ceremonia sacrificial que es un pacto donde Dios dice, mientras yo sea, Sí, esta promesa se va a cumplir. exacto. Es fuerte eso. Exacto. Entonces ahí no depende del pueblo de Israel, sino que Dios usa esas promesas que les hizo a Abraham y a David y dice, yo voy a usar como herramienta al pueblo de Israel para cumplir mis objetivos en la tierra y establecer el reino, porque ese es el objetivo, que el reino de Satanás caiga y que en lugar del reino de Satanás, Yeshua, Jesús, conquiste la tierra y no haya ningún otro gobierno menos él. Él va a ser el único rey y su capital va a ser Jerusalén y todas las naciones van a venir a él. Eso, Salmos 2, por ejemplo, lo dice claramente que por qué se amotinan las naciones. ¿Por qué? Porque no quieren estar bajo el dominio del Mesías, ¿sí? Del ungido. Entonces van a hacer guerra. Entonces está escrito en Salmos 2 que él va a venir para destruirlos y va a reinar sobre toda la tierra. Entonces hay las naciones del mundo, el espíritu que domina este mundo, va a hacer todo lo posible para evitar esa venida. Y como el pueblo de Israel está ahí en el medio, y eso es la forma que Satanás de alguna manera podría evitar la segunda venida, es destruir el pueblo judío. No puede pelear físicamente contra Jesús, contra Dios, está en el cielo, entonces va a usar el único pueblo que con él tiene un pacto unilateral. ¿Sí? Claro, también la iglesia también tiene un pacto con Dios, también tiene pero lo que pasa es algo que tengo todavía que desarrollarlo, pero estuve pensando mucho últimamente de que los cristianos ya no pertenecemos a la tierra. Los cristianos ya, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces uno dice, bueno, vamos al cielo y vamos a estar en el cielo con el Señor. Bueno, pero eso no es el objetivo. ¿Qué es lo que Yeshua nos enseña? Que tu reino venga a la tierra. Sí. Digo, nosotros pertenecemos al cielo, pero lo que Dios quiere no es que nosotros vayamos al cielo, es que vengamos junto con Él el día que vuelva a la tierra. Ese es el objetivo. Sí. Y por eso, si nosotros ya pertenecemos al cielo, ¿qué conecta? ¿Qué es vamos a decir, lo que conecta al Mesías a la tierra? ¿Qué es lo que viene a buscar? El pueblo de Israel, cumplir su promesa. Sí, cumplir su promesa porque al final está escrito que el pueblo de Israel tiene que ser salvo. No todos, no cada judío individual va a ser salvo nada más por ser judío, pero sí la Biblia dice, como Pablo dice en Romanos 11, todo Israel será salvo cuando lo van a ver, cuando descienda del cielo, como dice Zacarías 12. Bueno, estoy diciendo muchas cosas, pero voy al punto. Simplemente, como Satanás sabe que el pueblo de Israel tiene que volver a su tierra, va a hacer todo lo posible para evitarlo, y durante toda la historia podemos ver muchísimos que tenían excusas de por qué exterminar a los judíos, pero esas excusas son variadas. Digo, siempre los nazis, no, porque son
una raza inferior. ¿Por qué el faraón quiso matar a los judíos? Porque tenía alguna teoría que tal vez algún día los israelitas van a pelear contra ellos en el día que va a haber una guerra, ¿no? Algo que no está basado, no dice que los hebreos tenían alguna conspiración que tal vez van a atacar a los egipcios, no. Sí. Es algo que el faraón creó en su mente y eso para él fue una suficiente excusa de exterminar a los judíos. Y eso se repite en la historia. Hasta hoy hay mucha gente en el mundo que cree que Israel o los judíos son alguna organización satánica, la sinagoga de Satanás, que piensan cómo conquistar el mundo, que piensan cómo apoderarse de bancos y apoderarse de gobiernos, y se forman un monstruo dentro de su mente que no existe. Claro. Y luego, cuando dicen tenemos que salvar al mundo, van y hacen un genocidio a los judíos. Vamos a matar al monstruo. Exacto. Es la manera de justificar cualquier asesinato, genocidio, muerte de una raza, es deshumanizar en la mente de las personas a ese colectivo para verlos como monstruos y de esta manera debemos decirle al pueblo, debemos terminar con este monstruo. Exacto. Y una tras otra vez, Satanás ha inoculado esa idea en diferentes culturas, contextos políticos. Recientemente lo vimos con el nazismo, pero has hablado de lo que ocurrió, por ejemplo, en Egipto con el faraón, con esa idea de hay una conspiración, estos judíos se están haciendo demasiado fuertes, hay que eliminarlos, ¿no? Entonces, hay algo ahí, hay algo que es más que político, es algo espiritual. Sí. Nos has dicho que en el pacto que Dios hizo con Israel había unas consecuencias. Si desobedeces el pacto, vas a vivir una diáspora, vas a ser esparcido por las naciones, estas naciones van a pisotearte, había toda una serie de consecuencias. Sí. Pero nos has hablado de un pacto también unilateral, que es Dios diciendo, está bien, tú has fallado tu parte del pacto, pero yo no fallo la mía. Voy a cumplirla. Sí. Yo te prometí ciertas cosas, por ejemplo, que habría un rey en Jerusalén, descendiente de David, que desde Jerusalén esa sería la capital de su reino. Todo eso lo voy a cumplir de manera literal. Muchos lo han intentado espiritualizar y grandes teólogos lo han intentado espiritualizar, y lo entiendo porque durante prácticamente 2000 años no había técnicamente judío en Israel, habían sido dispersados, el templo destruido, no existía una nación llamada Israel en el territorio. Sí. Y en 1948, de repente, después de un tiempo terrible en la Segunda Guerra Mundial, ocurre algo que es milagroso. Sí. Israel vuelve a existir como una nación en un territorio y de alguna manera eso posiciona la profecía en algo no solo espiritual, sino muy, muy literal, ¿no? Exacto. Entonces, me gustaría que siguiésemos hablando de esto porque hay una tensión, Steven, entre voy a decirlo así, el gentil cristiano, el no judío cristiano, que se siente un poquito inferior al pensar que quizá tú, judío, seas más amado por Dios de lo que Dios me ama a mí. Entonces, existe toda esta argumentación de no, los judíos no son especiales porque Dios ama a toda la humanidad. Y esto es cierto porque en la cruz Jesús murió por toda lengua, tribu, nación, tiene un pueblo de toda raza. Él ha muerto en aquella cruz, se ha sacrificado por amor a todos. Y me gustaría que dejásemos de lado nuestro complejo de inferioridad, de sentirnos, no, es que le voy a quitar importancia a Israel porque si no, yo como gentil me siento menos. Dios nos ama a todos igual, murió en la cruz por amor por todos,
por palestinos, por judíos, por blancos, por negros, incluso por españoles, sorprendentemente, murió también por ello. Los ama a todos igual, pero eso no significa que no vaya a cumplir ciertas promesas específicas que él hizo con un pueblo de una sangre determinada, que es el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí está la tensión del cristiano diciendo, no, si Jesús murió por todos en la cruz y solo hay una iglesia, solo hay una novia, entonces no puede haber como un plan especial con los judíos. Y yo entiendo la tensión teológica que hay con esto, Sí. pero en la teología tenemos que aprender a vivir con ciertas tensiones de cosas que a veces incluso parece que se contradicen, pero no, en la mente de Dios no. Ya de por sí creer en la Trinidad es una contradicción lógica. Un Dios que es uno, pero a la vez son tres personas. A ver cómo entiende eso una mente finita, es una locura. Cuando alguien me habla de no, hay predestinación o libre albedrío, ¿con qué bando te quedas? Yo digo, pues quizás sean las dos cosas al mismo tiempo y a la vez, solo que en nuestra mente no concebimos que sea posible que algo esté bajo la soberanía de Dios y a la misma vez exista libertad de elección. Y creo que con el tema del pueblo de Dios, ¿no? Compuesto por toda lengua, tribu y nación, pero a la vez que Dios tenga un plan con Israel de la carne, esa tensión debemos aprender a convivir con ella. Y me gustaría que nos ayudes a traer un poquito de luz a esta tensión. Sí. Y vuelvo a decirlo, un judío, tú lo has dicho, pero por si acaso no queda claro, un judío no se salva por ser judío. Un judío pecador es digno de la condenación eterna como un gentil pecador. Nos salvamos únicamente por la obra redentora de Jesucristo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con los judíos de carne? ¿Y por qué es importante que la iglesia, que es no judía, se alinee con el corazón de Dios respecto a su plan con Israel? ¿Por qué deberíamos ser intercesores en favor de ese plan en vez de ser críticos y meternos en asuntos políticos, porque si Netanyahu está haciendo esto, si está pasando esto otro? Ayúdanos, porque realmente creo que nos estamos despistando como iglesia y no estamos entendiendo que hay un plan, y ese plan implica Jerusalén, implica Israel, implica un reinado mesiánico en la tierra. Sí. Tráenos un poquito de luz, sé que ya hemos avanzado mucho. ¿El equipo cuánto tiempo queda? Vamos bien, vale, pues entonces tenemos algo de tiempo. Bien. Sí, entonces me gusta mucho cuando Pablo en sus cartas dice, creo que aparece 2 veces, que en Cristo no hay judío y no hay gentil. Y eso a veces algunos interpretan no exacto. Sí, no digo que lo interpretan mal, pero tal vez no es exacto. Porque cuando dice no hay judío, no hay gentil, en Cristo significa de que el judío no tiene un privilegio especial por ser judío. Uh-huh. Porque la salvación es igual al judío y al gentil. Pero sigue después el mismo versículo y dice, no hay tampoco hombre y tampoco mujer. Significa que también el hombre, no es que el hombre tenga más privilegio o en el sentido de la salvación, que Dios prefiere salvar el hombre que salvar una mujer. O que ya cuando somos salvos, entonces la calidad de la salvación del hombre es más grande de la calidad de la salvación de mujer. Uh-huh. Sin embargo, muchos usan la parte de que no hay judío y no hay gentil en el sentido de que, ya está, no hay judío y no hay gentil, ya no importa el judío. Entonces tampoco hay hombre y mujer. Eso es lo que quise decir. Creo que algunos usarían ese texto para fines indebidos, pero bueno, eso es otro tema. Exacto. Entonces, cuando hablamos de el llamado en el ejemplo de hombre y mujer, eso que no hay hombre y mujer en Cristo no significa que no hay un llamado para la mujer y un llamado diferente para el hombre. Uh-huh. Lo mismo con judío y gentil. Delante de Dios somos todos iguales. Somos una sola iglesia, judíos y gentiles. No hay nada que nos divida. ¿Sí? Somos la nueva creación. Maravilloso. ¿Sí?
Pero en la carne seguimos con cuerpo de carne, ¿sí? Y seguimos con nuestras culturas, con nuestras nacionalidades, con nuestras historias. Y por eso también en Cristo sí hay un llamado a los gentiles y un llamado diferente a los judíos. ¿Sí? Estoy hablando en Cristo. Quiere decir que por eso, esa es una de las razones por qué me presento muchas veces como mesiánico y no como cristiano. No es que hay que entender la etimología. Cristiano es por Cristo. Cristo significa, es la traducción de la palabra Mesías. Entonces, mesiánico de Mesías, cristiano de Cristo, Cristo y Mesías es lo mismo. Entonces yo soy también cristiano, pero en hebreo. Sí, pero ¿por qué uso mesiánico? Porque sí quiero diferenciarme, no espiritualmente, no hay ninguna diferencia entre nosotros espiritualmente, pero sí quiero mantener mi identidad como judío. Vamos a leer ahora un pasaje que sé que nos va a ayudar a aclarar este asunto. Entonces vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 16 en adelante. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y dice el 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Quieres que siga un poquito más? No, ya. Bueno, está muy interesante esa profecía. Sí. Es que esos versículos, si esa vamos a hacer la profecía más clara en este asunto, pero hay más de 40 profecías en todo el Antiguo Testamento que hablan acerca del retorno del pueblo de Israel a su tierra. En todas esas profecías está mencionado que Dios lo va a hacer, pero en esta profecía específica podemos ver que se trata de que Dios lo hace no por ellos, no porque son justos, no porque son buenos, al contrario. Si Dios se identifica como el Dios de Israel, Él dice, yo soy el Dios de Israel. Entonces, al ser el Dios de Israel, Israel tiene que representar a Dios. Pero el hecho que ellos caen en pecado y hacen el mal delante de los ojos de Dios, profanan el nombre de Dios en los gentiles, exactamente lo que estamos leyendo. Sí. Es como, vamos a decir, un ejemplo que siempre doy, todos saben lo que es el Mercedes-Benz. Él tiene una fama, que son buenos autos de buena calidad. ¿Qué va a pasar si de repente Mercedes-Benz empiezan a fallar? Ahí la fama de la firma, de la marca, cae. Sí, ya dicen, no, Mercedes-Benz antes eran bien, ahora ya no son tan buenos. Sí, y entonces eso es más o menos la situación con Dios. Este es mi pueblo, yo soy el responsable sobre ellos, pero ellos al profanar, al caer en pecado, están profanando mi nombre. Y
Dios dice, no por ustedes lo hago, sino por mi nombre, los voy a reunir en la tierra de Israel. Y luego, lo que no leímos esa parte, es que ahí van a tener un nuevo corazón y nuevo espíritu. No sé si os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué bonito. Ahí está. Sí, de casualidad vine con esto. No es casualidad, no. Es una diosidencia. Amén. Y bueno, entonces, sí, muchos dicen, lo que Israel está haciendo es terrible. No estoy diciendo que Israel está haciendo cosas terribles, pero tampoco estoy diciendo que Israel es perfecto. Al contrario, los judíos son pecadores. Los judíos están en pecado y están en rebeldía contra Dios. Odian, la mayoría, no todos, odian a Yeshua, a Jesús, pero eso no contradice la palabra de Dios. Wow. Es que acabas de decir una cosa fuertísima. Muchos judíos odian a Jesús. Sí. Pero Jesús no odia a los judíos. Exacto. Tiene un plan con ellos. Exacto. Voy a decir algo muy importante acerca de esto. La Biblia está llena de crítica contra Israel. Sí. Pecadores, y voy a derramar mi ira sobre ustedes y voy a hacer esto. Todo. Los profetas dicen lo mismo. También en el Nuevo Testamento. También Yeshua habló muy mal fuerte. Pablo también, que los que mataron al Señor, mucho. Pero en ninguna parte no dice que Dios odia a Israel. Ya. En ninguna parte. ¿Y quién Dios castiga? Según la Biblia, ¿quién Dios castiga? Al que ama. Lo que dicen Proverbios, ¿no? Yeah. Y hay que entender la escena de la segunda venida. ¿Cuál es la escena de la segunda venida? Eso está en Zacarías capítulo 12, donde ahí está escrito que todas las naciones se van a unir para pelear contra Israel. Y versículo 9 y 10, y Dios habla y dice, destruiré a todas las naciones para defender a Jerusalén. Sí, va a proteger Jerusalén de esa invasión. Y luego está escrito, y me mirarán a mí al quien traspasaron. Entonces, ¿cuál es esa escena? Esa escena es que viene para defender al pueblo, pero ¿en qué situación espiritual está el pueblo? Todavía está en negación. Claro, porque no lo han mirado todavía. Exacto, no lo han mirado. Entonces, ese dicho, y me mirarán a mí al quien traspasaron, porque ¿quién lo traspasó? El pueblo judío. ¿Y qué es lo que está haciendo? Viene para defender Jerusalén. Y luego, ¿qué va a pasar? Todos van a llorar. Todos van a llorar. Y está escrito en Zacarías 13:1, que es la continuación de lo que leímos antes, el Zacarías 12, y saldrá aguas, ¿sí? Saldrán aguas para la purificación del pueblo. Bautismo. Quiere decir que en ese momento lo van a ver, lo van a reconocer, van a entender quién es Él, y uno por uno, individualmente, se bautizan para perdón de pecados. Qué bonito. ¿Sí? Quiere decir, y ahí se cumple todo, Israel será salvo. Entonces, ¿cuál es la realidad en ese momento? De que, ¿por qué lloran? Esa es la pregunta, ¿por qué lloran? Porque cuando lo ven los huecos de al que traspasaron. Que traspasaron, y lloran porque van a decir, el que durante 2000 años odiamos y rechazamos, Él es el que nos vino a salvar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito! Sí. Es tremendo. Es tremendo. Y este relato de amor, porque es un relato de un Dios al que le han partido el corazón, pero que persiste en amar a su pueblo, es un relato que no podemos menospreciar diciendo, no, esa historia ya pasó, esa es la historia del Antiguo Testamento, nada tiene que ver con el plan de Dios. Tiene que ver con el plan de Dios. Esa historia de amor que Él comenzó la va a llevar a término, y la iglesia no judía
debe celebrar ese plan de reconquista del corazón de Israel, que ahora está en negación, que ahora odia a Jesús, muchos odian a Jesús, pero un día lo van a ver y van a ver al que traspasaron. Qué tremenda profecía antes de cientos de años antes de que ni siquiera pensasen en la muerte, en la crucifixión, ya el profeta estaba anunciando que aquel que iba a ser traspasado iba a ser quien iba a venirlos a rescatar. Creo que como iglesia no judía, personas como yo, tenemos que unirnos a ese plan de amor que Dios tiene con su pueblo. Y es un plan que tiene promesas específicas que se van a cumplir con el Israel étnico, que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y eso no implica que ser judío te haga de más calidad que ser un gentil. Pero es que Dios eligió a un hombre llamado Abraham, le hizo una promesa, era su amigo, hizo pactos, y Dios no vulnera sus propios pactos. Entonces debemos entender que ese Dios de pactos los va a cumplir. Y creo que celebrar eso es un acto de humildad por parte de la iglesia gentil, que disfruta de todas estas increíbles promesas por las cuales no hemos sufrido nada. Porque esto es lo que muchas veces se usa en contra de los judíos. Las palabras severas de Dios en contra del pueblo de Israel. Eres pecador, inmoral, prostituta. ¿Por qué? Porque tenía un pacto y Israel rompía el pacto una y otra vez. Y Dios era muy severo con Israel. Y yo como no judío puedo coger esos textos y lanzarlos en contra de Israel. Mira, prostitutas, gente infiel, corruptos, duros de cerviz. Ya, pero no cojamos solo esos textos. Cojamos también los textos donde dice Dios, pero os amo. Y aunque habéis fallado, yo volveré a conquistar vuestro corazón. Ay, me voy a emocionar. Y os prometo que mi parte del pacto yo no la voy a romper y voy a llegar hasta el final. Debemos ver toda la historia completa. Exacto. Como gentiles que hemos tenido un encuentro con el Mesías judío, no hemos tenido que sufrir las persecuciones, los oprobios de naciones. Nosotros no dimos al mundo los profetas y los apóstoles. Dios lo hizo a través de Israel. Israel sufrió muchísimo, sufrió lo que no han sufrido ninguna otra etnia, porque el plan de Dios implicó el quebranto de Israel. Dios quebrantó a Israel de muchísimas maneras. Entonces, después de haber sufrido tanto Israel, también Israel va a obtener unas promesas que Dios le dio. Y eso a mí no me hace sentir inferior por no ser judío, porque yo soy hijo de Dios y soy discípulo de Jesucristo y tengo una herencia eterna y celebro que el Dios que hizo un pacto con Israel étnico cumplirá su parte del pacto. Y puedo convivir con esa tensión sin sentirme de menos o usando textos fuera de contexto para decir, no, los judíos son ya despreciados. Si hasta Jesús decía que eran hijos de Satanás. Lo sé porque he visto un montón de vídeos utilizando ese texto de Jesús diciendo a los fariseos, vuestro padre es el diablo. Ya, pero no está diciendo que los judíos sean hijos del diablo, que Jesús era judío también, y sus apóstoles eran judíos, y la iglesia primitiva principalmente fue judía, y luego se nos dio el privilegio a los gentiles de ser injertados en el pueblo de Dios. Pero fue a causa del quebranto del pueblo de Israel. Perdonad si me he emocionado, pero si yo lo veo tan claro, veo una historia de amor tan tremenda que me sorprende cuando hay gente que no es capaz de ver esa historia de amor y celebrarla. Bueno, no te he hecho ninguna pregunta, acabo de hablar un montón, pero... Puedo hasta agregar sobre este tema y conectarlo también con el tema del antisemitismo, del odio hacia los judíos o odio hacia Israel. Antes mencioné de que a quien Dios castiga, como dice Proverbios, al que Dios ama, también castiga. Yeah. Y bueno, entonces
Dios puso, como está escrito también en Romanos 11, un velo en los ojos del pueblo judío, porque en su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ya. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es que sí, Dios tiene cuentas con el pueblo de Israel. Y también en los últimos días, cuando va a ser la tribulación, es parte de esa ira de Dios contra Israel. Entonces un cristiano que ve eso puede decir, claro, si Dios tiene ira contra Israel, entonces debo odiar a Israel, debo estar en contra. Pero mira esto. En Zacarías, capítulo 2 y 3, ahí aparece también que Dios tiene cuentas con Israel y que ustedes no me conocen y ustedes están mal, pero luego está escrito que Dios amenaza a las naciones que están amenazando a Israel y dice, el que toca a ti, a Israel, toca a la niña de mi ojo. Y eso, ¿cómo puedo compararlo a una parábola? ¿Sí? Un padre tiene un hijo y el hijo se porta mal, muy mal. Tiene que castigarlo. No sé, le robó el auto, no sé. Y está el padre le dice, ya vas a ver lo que te voy a hacer. No importa cuánto enojo tiene el padre con el hijo, no lo odia. Yeah. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar si ese mismo padre escucha y ve que hay otras personas que están amenazando a su hijo? ¿Sí? Tremendo. Y por eso Dios está diciendo a las naciones del mundo, sí, yo tengo cuentas con mi pueblo. Mi pueblo tiene que pagar por sus pecados. Ya. Pero si alguien de ustedes toca a mi pueblo, va a tener cuentas conmigo también. Wow. Es ¿Sí? fuerte esa. ¿Y qué es la segunda venida de Cristo? Las naciones del mundo se unen para pelear contra Israel. ¿Y qué hace el Padre? Envía a su Hijo para defender y juzgar a todas esas naciones porque atacaron a Israel. Claro. Tenemos que ir terminando. Entonces lo que estamos viendo, el creciente antisemitismo, puede ser un preludio de esa escena final, de muchas naciones con argumentos en su mente, argumentos muy poderosos, pero que son mentira, movilizándose en contra de Israel y creando una tensión, una batalla final donde finalmente el Mesías tiene que venir a rescatar a su pueblo. Porque sí, el epicentro de la profecía de la segunda venida no es Estados Unidos, no es Latinoamérica, ni siquiera es España, es Israel, y concretamente su ciudad amada, Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Qué es? Habla con Dios y pregúntale por qué. Su corazón está ahí. Y él tiene un plan, y ese plan va a implicar una tensión global, un odio generalizado contra Israel, y lo estamos viendo. El deseo de hacer este podcast es advertir a mis amados hermanos cristianos que no nos podemos permitir tener ni un ápice de antisemitismo en nuestro corazón. Podemos no estar de acuerdo con las decisiones políticas o militares que Israel está haciendo hoy en día. Probablemente si hablásemos con Steven o con otros judíos también tendrían sus ideas políticas y militares, porque eso es política y asuntos militares. Pero no es lo que debe movernos a la hora de tener nuestro corazón cerca de Israel. Tenemos algo que es superior a la situación actual, política y militar, que es la profecía bíblica y el plan de Dios con Israel. Y como cristianos, no judíos, debemos alinearnos con ese plan. Que nuestro corazón sienta lo que siente el corazón de Dios por Israel. Interceder para que se cumplan los propósitos de Dios con Israel. Dios quiere que Israel sea salvo. El apóstol Pablo, que por cierto, era judío, que muchos que tienen toda esa teología del reemplazo usan mucho a Pablo. Bueno, Pablo era súper mega ultra judío, era judío.
y él nos ha dado una teología muy equilibrada. Fue el apóstol a los gentiles, pero cuando hablaba de los judíos, él decía cosas tan fuertes como: ojalá yo me pudiese convertir en anatema, maldición delante de Dios, si eso pudiese servir como intercambio para salvar a los de mi propia raza. Ese era Pablo. Así hablaba el apóstol a los gentiles cuando hablaba de su pueblo, con qué amor. Ojalá tuviésemos ese espíritu que tenía Pablo y fuésemos capaces de decir: necesitamos ver la salvación de Israel. Amén. En vez de unirnos a hacer debates en las redes sociales y insultar y crear polémica, interceder en favor del plan de Dios con Israel. Yo quiero estar en el lado correcto, Steven, y no es un lado político, es el lado del Mesías. Amén. Entonces, quiero saber cómo piensa Jesús respecto a Israel y quiero orar lo que Él quiere que yo ore. Y quiero estar en el lugar, en mi corazón correcto, cuando todo este conflicto venga. No quiero llegar a un punto donde un judío aquí en España tenga que pasar inadvertido porque no sabe si le van a dar un botellazo en la cabeza por ser judío. Sí. Ahora estamos en un momento así de tenso en Europa. Y yo quiero estar en el lado correcto porque hace unas décadas atrás la iglesia protestante en Alemania no supo estar en el lado correcto cuando llevaban judíos en trenes a los campos de exterminio. Sí. Y tenían la propaganda nazi, apoyada también por muchas iglesias protestantes, tenían muchos argumentos para decir que los judíos eran monstruos. Y hoy en día estamos creando una atmósfera muy parecida. Yo no sé hasta dónde nos puede llevar esto, pero yo quiero estar en el lado correcto, que es el lado de Dios. Sí. ¿Qué significa esto? Con humildad nos tenemos que acercar de rodillas a la presencia de Dios y decirle: quiero sentir lo que tú sientes y de la manera en cómo tú lo sientes. Entonces, tenemos que terminar porque el tiempo se ha concluido, pero quería darte la oportunidad de decir unas últimas palabras, quizá pensando en todos estos no judíos, pero que son tus hermanos, cristianos, seguidores del Mesías. Háblales un momento, si quieres, mirando a la cámara y no sé, diles lo que tú creas que tienes que decirle como judío que ha tenido un encuentro con Cristo. Unas últimas palabras, si quieres mirar allá. Sí. Bueno, Itiel, mencionaste acerca de Pablo. Y Pablo, antes de ser creyente, él participó en la muerte de Esteban. Mm. Y él también fue enviado para poder arrestar otros cristianos, otros judíos, creyentes, cristianos. Mm. Y luego tuvo la revelación y nació de nuevo y se hizo el Pablo que nosotros conocemos. Pero él tenía un velo espiritual, no podía ver la verdad. Y yo pregunto, ¿cuántos Pablos hay ahora en el pueblo de Israel? ¿Cuántos que ahora están en contra, ahora están odiando a Yeshua, a Jesús, ahora están persiguiendo a la iglesia? Pero va a haber un momento en que Dios le quite el velo y se van a convertir en mensajeros, en profetas, en gente que Dios lo puede usar de manera poderosa como usó a Pablo. Mm. Entonces, claro, yo no digo que todo lo que hacen los judíos está bien, no, de ninguna manera, porque también lo que hizo Pablo antes de ser creyente también estaba mal. Sí, también puedo criticar lo que hizo. Pero si podés tomar una máquina de tiempo y ir al momento en que Pablo estaba todavía en su momento que odiaba a Jesús, que perseguía a la iglesia, que estaba ahí mirando cómo Esteban lo están apedreando y estaba feliz mirándolo, ¿sí? Entonces,
¿qué ibas a sentir por él? Sabiendo qué es lo que se iba a convertir. ¿Qué va a ser tu sentimiento? ¿Lo vas a odiar? ¿Lo vas a amar? ¿Qué va a ser tu sentimiento en ese momento? Entonces me gustaría que todos los creyentes, cristianos, gentiles, que miran al pueblo de Israel, no digo que todo lo que Israel está haciendo es perfecto de ninguna manera. Yo también a veces puedo ser perseguido por mis propios hermanos judíos por creer en Yeshua, ¿sí? Sin embargo, sigo amándolos sabiendo qué es lo que Dios tiene en el corazón por ellos. Sí, ese es mi mensaje. Qué bueno, tremendo. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí. Y wow, esto ha sido un capítulo, un episodio que me ha conmovido. Nos vemos en el próximo.